Cuando tienes una tablet, puedes ocuparla para un montón de cosas. Lo único que tienes que hacer es entrar a la tienda de aplicaciones y escoger la que más te guste. Pero a continuación te voy a enseñar dos usos que tal vez no conocías. La razón por la que hice este video es porque tengo esta tablet de hace unos 10 o 13 años que ya se puso un poco lenta y no puedo utilizar aplicaciones ya que por la antigüedad ya no las abre. Pero a pesar de eso, la pantalla sigue funcionando muy bien y tiene un sonido muy bueno. Por eso es que no me quise deshacer de ella y busqué otras opciones para darle una segunda vida. Por eso ahora les voy a enseñar cómo pueden usar una tablet como una pantalla externa para conectarla a tu computadora, teléfono o consola de videojuegos. Puedes usar esta pantalla como una pantalla portátil para llevarla a cualquier lado. En esta primera opción necesitas descargarte de la tienda de aplicaciones esta aplicación que se llama Xdisplay. Solamente como observación existen dos aplicaciones. La aplicación gratuita que te dejará usar la aplicación durante 10 minutos para probarla y si te convence puedes adquirir la versión Pro que cuesta $5 y es un pago único y con la cual podrás conectar tu tablet a tu computadora por el tiempo que tú quieras. Una vez que tienes la aplicación, la conectas a tu computadora por medio del cable USB y ahora en tu computadora tienes que entrar a internet a la siguiente página y descargar la versión para tu computadora, ya sea que tengas Mac o Windows. Una vez que descargues el programa y lo instales te aparecerá esta pantalla y ahora puedes ver cómo ya se conectó la tablet a la computadora. Ahora lo que vamos a hacer es configurar la pantalla. Así que buscamos la configuración de la pantalla y aquí podemos configurar la posición de la pantalla. En este caso yo pondré la tablet en la parte de abajo y le daré aplicar. Con este cambio ya puedo usar la pantalla de mi computadora y en la parte de abajo la pantalla de la tablet. De esta manera puedo trabajar tanto en la pantalla de la computadora como usando la pantalla de la tablet. El único detalle con esta aplicación es que únicamente se pasa el video de la computadora a la tablet, pero el audio sigue estando en la computadora. Así que si yo reproduzco música desde la computadora, el sonido saldrá desde la bocina de la computadora, pero no se escuchará en la bocina de la tablet. Ahora te voy a enseñar cómo puedes conectar cualquier dispositivo que tenga una salida HDMI a tu tablet para usarla como pantalla externa. No importa si es una consola de videojuegos, una computadora, un teléfono, una cámara o cualquier dispositivo que tenga salida HDMI. Para ello vamos a ocupar una capturadora HDMI. En mi caso yo tengo esta capturadora, pero tú puedes ocupar una de las capturadoras que hay en el mercado que son muy baratas y que puedes comprar desde $10. Y también necesitamos un adaptador OTG para conectar nuestra capturadora a nuestra tableta. ¿Cómo funciona este método? Bueno, lo que vamos a hacer es que el video que viene desde nuestro cable HDMI lo vamos a conectar a la entrada de video de nuestra capturadora. Y con la salida USB vamos a conectar el cable USB de nuestra capturadora y ese cable USB lo vamos a conectar al puerto OTG y este lo vamos a conectar a nuestra tablet. Así vamos a recibir todo el video HDMI por el puerto USB de nuestra tablet. Ahora, lo que necesitaremos para que nuestra tablet reconozca el video que viene de nuestro cable USB es instalar esta aplicación de USB cámara. En este caso también tenemos dos versiones. La versión gratuita con anuncios y la versión de paga, que es un pago único de unos $10 para que ya no te salgan anuncios. Una vez que instalas la aplicación y la capturadora de video a tu tableta, tienes que darle a aceptar. Y ahora ya está lista nuestra tablet para recibir la señal de video de nuestra capturadora HDMI. Primero les voy a mostrar cómo puedo conectar el Nintendo Switch a la tablet. Para ello, conecto mi Nintendo Switch a mi dock y el cable del Nintendo Switch lo voy a conectar a mi capturadora.
Listo, ahora gracias a la capturadora todo el video pasa por USB hasta el puerto OTG de la tablet, que es este. Y listo, ahora ya puedo jugar mi Nintendo Switch desde la tablet. Aquí como observación, mi tableta es de resolución 720, así que aquí en los tres puntitos, en formato de video, yo cambié la resolución a 720 para que el video fuera más fluido y así noté que los juegos responden correctamente. También hay resoluciones más altas de 1600 por 1200, pero con mi tablet tiene una resolución de 720, es la que utilicé. Y en los cuadros por segundo, cuando usaba 60 cuadros por segundo, como que sentía que el video se trababa, así que lo dejé en 30 cuadros por segundo y aceptar. Ahora si le doy doble clic aquí en la pantalla se hace grande y ya puedo jugar cómodamente. Otro dato es que de esta forma el audio sí sale desde la tablet. Ahora vamos a ver cómo puedo enviar la pantalla de mi computadora a mi tablet. Lo único que tengo que hacer es conectar el HDMI que sale de la computadora a la capturadora de video y listo. Ahora ya tengo la información de la computadora aquí en mi tableta. Lo único que tengo que hacer es yo configurar la pantalla para que aparezca como una pantalla extendida o como una pantalla independiente. En este caso, la pantalla de mi computadora ya la puedo ver desde mi tableta. Y una ventaja de esta aplicación es que el audio sí sale directamente de la tableta o de la computadora, dependiendo cómo yo lo seleccione. Ahora les voy a mostrar cómo puedo usar mi teléfono como computadora y verlo desde la tablet. Para ello voy a conectar este adaptador USB-C que tiene muchas salidas, entre ellas una salida HDMI. Así que conecto el adaptador a mi teléfono y ahora en este adaptador voy a conectar mi teclado, mi ratón y un cable HDMI que es el que va a mandar el video desde el teléfono a la tableta. Así que conecto el cable HDMI y ya está conectado mi teléfono con el cable HDMI, el teclado y el mouse. Ahora el otro extremo del cable lo voy a conectar a mi capturadora de video. Y ahora con mi ratón y mi teclado ya puedo usar mi teléfono en modo escritorio desde mi tableta. Esto puede ser una ventaja si quieres viajar y no quieres llevar tu laptop, únicamente llevas tu tablet y tu teléfono y los conectas por medio de cable HDMI. Por último, para comprobar que se puede conectar cualquier dispositivo que tenga una salida HDMI a la tablet por medio de la capturadora, vamos a conectar esta cámara de video. Lo primero que tenemos que hacer es conectar la cámara por HDMI usando este cable a nuestra capturadora. Y ahora sí, vamos a prender la cámara y aquí, como pueden ver, todo lo que estoy grabando con la cámara lo puedo ver desde mi tablet. Por último, si te decidiste por comprar una capturadora HDMI, te voy a enseñar otros dos usos que le puedes dar para sacarle el máximo provecho. Si tu computadora solamente tiene una salida HDMI, te voy a enseñar cómo puedes conectarle
tu tableta como si fuera otro monitor adicional. Ya sabemos que si queremos conectar otra pantalla a nuestra computadora, simplemente la conectamos a través del puerto HDMI y de esta manera ya podemos ver el contenido de nuestra pantalla en otra computadora. Pero adicional a eso podemos conectar otra pantalla o nuestra tablet usando el puerto USB-C de nuestra computadora. Para ello conectamos este adaptador que tiene una entrada HDMI al puerto USB-C de nuestra computadora. Y ahora lo que tenemos que hacer es conectarle el cable HDMI de un lado y del otro lado vamos a conectar el cable HDMI a nuestra capturadora de video que está conectada a nuestra tablet. De esta manera ahora ya tenemos otra pantalla conectada a nuestra computadora, teniendo un total de 3. Ya por último les voy a enseñar cómo puedes conectar una cámara que tú tengas a tu computadora para usarla como webcam. Ojo, cuidado, que no funciona con todas las cámaras, en especial con las cámaras más viejas, pero con las cámaras más nuevas, como por ejemplo esta, y lo probé con una GoPro, sí se puede. Lo único que se tiene que hacer es conectar nuestra capturadora de video por medio del cable USB a nuestra computadora. Y ahora lo que vamos a hacer es que, como lo hicimos anteriormente, a nuestra cámara vamos a conectar un cable HDMI y este cable HDMI se lo vamos a conectar a la capturadora. Ahora encendemos la cámara y listo, ahora me estoy grabando desde mi cámara de video que conecté a través de mi capturadora de video. Eso es todo por este video, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye.